Fernando Maximiliano José María de Habsburgo-Lorena, Maximiliano de Habsburgo. Viena, 6 de julio de 1832, Santiago Querétaro, 19 de junio de 1867. Fue segundo emperador de México y último, ya que el primero había sido Agustín de Iturbide. Austrohúngaro, proveniente de un linaje importante, obteniendo por nacimiento el título de archiduque. Casado con Carlota Amelia, hija del rey de Bélgica Leopoldo I, siendo hermano del emperador austriaco Francisco José. Nace el 6 de julio de 1832. Sus padres fueron Francisco Carlos de Austria, archiduque, y la princesa de Baviera, Sofía Guillermina, segundo de 3 hijos. Debido al título de archiduque, su educación militar fue rigurosa, hablando alemán, húngaro, francés, inglés, polaco y checo. Apasionado de la literatura, la historia, la poesía y la pintura, mismos en que gastó mayor parte de su dinero, quedando algunas veces en deudas que su madre solía saldar, ferviente coleccionista de mariposas. El buque en el que viajaba, siendo parte de la milicia, atraca en Portugal en el año 1852. Conoce a la princesa María Amelia de Braganza, se hacen amigos y poco después planean casarse, pero Amelia muere a principios de 1853. Maximiliano llevaría un anillo recuerdo de su primer amor. En 1854, a la edad de 22 años, es nombrado comandante de la Marina. El 27 de julio de 1857 se casa con Carlota Amelia de Bélgica, hija del rey Leopoldo I, de la joven y recién independizada Bélgica, quien no veía con buenos ojos que su hija se casara con un hombre sin herencia, pero cede ante las pláticas con el emperador austro Francisco José, su hermano. En México, la Guerra de Reforma había dejado al país en una fuerte crisis económica, que derivó en el incumplimiento del pago de la deuda externa por parte del gobierno de Benito Juárez. Esto derivó en que el 31 de octubre de 1861, España, Francia e Inglaterra invadan el país. Inglaterra y España abandonan el país por un acuerdo al que llegan con el presidente Juárez, pero el monarca francés, Napoleón III, ve a México como una oportunidad de oposición a los Estados Unidos, quienes venían creciendo exponencialmente, y con la ayuda de conservadores que aún estaban en contra de Juárez y su política de reforma, invaden el país. Derrotado Juárez, tiene que huir, y el Partido Conservador es encargado de encontrar un emperador, ya que el monarca Napoleón III acuerda restaurar el sistema tradicional imperial de México, y es el mismo quien recomienda al ex archiduque Maximiliano de Habsburgo, quien se encontraba retirado en su castillo de Miramar, en la costa del mar Adriático, tras la derrota austriaca por los franceses en la famosa batalla de Solferino, misma que lo dejaría sin título. Los encargados, José María Gutiérrez de Estrada, Juan Nepomuceno Almonte, hijo del libertador independista José María Morelos y Pavón, José Pablo Martínez del Río, Antonio Escandón, Tomás Morphy, Adrián Wall, Ignacio Aguilar y Marocho, Joaquín Velázquez de León, Francisco Javier Miranda, José Manuel Hidalgo y Ángel Iglesias se entrevistan con Maximiliano el 3 de octubre de 1863. Maximiliano acepta, se dice presionado por su suegro y esposa al no tener ningún título de nobleza. El 28 de mayo de 1864, Maximiliano y Carlota entran al puerto de Veracruz, donde la población se ve indulgente. Carlota llora, un efímero sentimiento que sería borrado por el recibimiento que tendrían en Puebla y la Ciudad de México, coronados en la Catedral de la Ciudad de México. Bajo la frase "Equidad en la justicia", los ahora emperadores se instalan en el castillo de Chapultepec. Van a construir un camino que lo conectará directamente desde su nuevo hogar hasta la sede de su gobierno en el centro de la Ciudad de México, recibiendo el nombre de Paseo de la Emperatriz, ahora Paseo de la Reforma. Probablemente, debido a sus fuertes vínculos por la literatura y las artes, el gobierno de Maximiliano resultó más liberal que conservador, estando de acuerdo con las leyes de reforma emitidas por el presidente Benito Juárez, suceso que no sería bien recibida por la clase conservadora. Impulsó el libre culto, quitándole aún más poder a la Iglesia Católica, quienes pensaban que sería restaurado su poder luego de derrocadas las leyes de reforma del gobierno juarista, que separaba al Estado de la religión. Ayudando siempre a las clases bajas, a quienes apoyaba en lo que más podía, prohibió los castigos físicos, supervisando que los trabajadores recibieran su pago en monedas, limitando las horas de trabajo, evitando de esta manera los abusos por parte de los patrones, rompiendo así con las tiendas de raya. Aún así, pocos libertadores apoyaron su mandato, mayoritariamente inspirados en reconquistar el país, caso contrario al conservador, quienes estaban ya en su contra.
incluso el rey Napoleón III. Los derechos sociales eran una idea permanente en el corto gobierno de Maximiliano, adoptando un sentimiento de arraigo por el país. A la pareja de emperadores se les veía muy cercano al pueblo mexicano, fascinados por la flora y fauna del bosque de Chapultepec, financiando centros de educación y arte, entre ellos el Museo de Historia Natural, además de ser el primer presidente en dar el grito el 15 de septiembre en Dolores Hidalgo, lugar donde inició la independencia de México. Como curiosidad, algunas políticas sociales fueron ejecutadas por la emperatriz Carlota Amalia, convirtiéndola en probablemente la primera mujer gobernante de la historia de México. Benito Juárez, apoyado por los liberales y los Estados Unidos, quienes están en contra de la usurpación europea en América, presionan al rey Napoleón III, quien libra una guerra y necesitaba la ayuda de su milicia. Este decide la retirada francesa, pero Maximiliano se niega a salir del país. Maximiliano encomienda al coronel Miguel Ángel López a negociar con Juárez la entrega de la plaza, a cambio de su abdicación y salida del país. Juárez acepta, pero traiciona ese pacto. Maximiliano y sus generales, Miguel Miramón y Tomás Mejía, fueron llevados ante un tribunal militar y condenados a muerte. Carlota acude al auxilio del Papa Pío IX, consiguiendo solo promesas que la exasperaron, mostrando alteraciones en su intelecto e inclusive mencionando que la querían envenenar, tomando agua en las fuentes públicas de Roma, agravándose al enterarse de la muerte de Maximiliano. El 19 de junio de 1867, en el Cerro de las Campanas, fue fusilado, diciendo que era un bello día para morir. Sus últimas palabras fueron: «Voy a morir por una causa justa, la de la independencia y libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México!». Al momento de meter el cuerpo en su ataúd, no cabía, debido a lo alto que era. Sus pies se asomaban a través del ataúd. Incluso Juárez pediría audiencia con el cuerpo, y diría que era muy alto, pero no así inteligente. Doctores lucran con el cadáver, vendieron partes de su cabello y barba, y prestaron la camisa con agujeros de bala a un fotógrafo para que extrajera imágenes, las cuales vendió como postales de recuerdo, exponiendo el cuerpo a cambio de dinero. Sus restos fueron trasladados a Austria y enterrados ahí, todo esto mientras Carlota se consumía en su propia locura.